Buenas tardes, seguidores de Piroa.p. Bienvenidos a esta edición especial de Piro Informativo. El día de hoy, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, estamos con el psicólogo Ángel Maraví, con quien vamos a dialogar sobre la situación que viven ahora mismo los pacientes que requieren cuidados de salud mental, sobre todo por el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus en el país. Buenas tardes, doctor Maraví. Bienvenido. Hola, Yumila. Gracias por la invitación y, bueno, a tu disposición para poder dialogar en estos minutos, para poder un poco aprovechar o contribuir a la comunidad, pues, ¿no? En el tema del cuidado y también, obviamente, reconocer algunos signos de la salud mental. Bueno, según los estudios que hemos podido recopilar sobre el tema de salud mental, las personas más vulnerables en esta etapa de cuarentena que hemos vivido, el encierro, han sido las personas que sufren ansiedad o depresión, ¿verdad? Quería saber si usted nos puede dar algunos datos sobre la situación de estas personas ahora mismo, después que se dio la cuarentena, y cómo están viviendo ahora también la nueva normalidad que nos toca después de enfrentar toda esta situación de pandemia que aún sigue, ¿no? Bien, ante todo, quiero hacer una introducción al tema, ya que tú lo has centrado en el tema de la ansiedad, que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Hoy día es el Día Mundial de la Salud Mental, es 10 de octubre. Estamos celebrando en un momento en que nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente alteradas como consecuencia de esta pandemia llamada pues COVID-19, ¿no? Entonces, en estos últimos, diría, meses, desde enero, desde la OMS obviamente declara, obviamente, en alerta frente a esta pandemia, nos ha traído muchas cosas, ¿no? Tanto positivas como muchos desafíos, como muchos retos, ¿no? Pero cuando hablamos ya de cosas que ha traído en base a impactos, uno, en general, todos hemos sido impactados. No hay persona que no haya sido vulnerada, ¿no? Cuando hablamos de salud pública, entendemos que los más vulnerados son los niños, los ancianos, poblaciones en alto riesgo, etcétera, ¿no? Pero hemos ido encontrando en diferentes estratos, en diferentes espacios, estos síntomas que tienen que ver con el tema de las reacciones de ansiedad, las crisis de ansiedad, que es muy probable que también estábamos viendo a consecuencia ya de una historia de trastornos de ansiedad, mucha población. No solamente en adultos, sino también en niños, en adolescentes, en mujeres, en hombres. Las estadísticas demuestran quienes en esta pandemia hemos encontrado pues en los trastornos de ansiedad o los síntomas de ansiedad en mujeres, ¿no? Personas que de alguna manera pues han sido vulneradas su estado psíquico, su estado psicológico, y por ende pues han reaccionado con el miedo. En realidad la ansiedad es el miedo. La ansiedad es propio de todo ser humano, pero cuando los niveles de intensidad se van obviamente a un pico alto, entonces estamos hablando de una ansiedad crónica que puede estar alterando obviamente a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, y por ende pues hay un deterioro en su entorno, ¿no? No solamente a nivel social, sino también a nivel familiar, y es un trastorno que probablemente de acá a un tiempo ya no vamos a solamente tener reacción de ansiedad producto de la pandemia. Es muy probable para a fines de este año y más o menos a inicios del 2021 vamos a tener un buen porcentaje en los centros de salud mental con atenciones o requerimiento de atención a los trastornos de ansiedad. Esto se ha incrementado, y dice usted, a las mujeres. ¿Por qué la mayor cifra sería para las mujeres? Bueno, según ¿Por la mayor carga emocional? Claro, lo que pasa es que según los estudios epidemiológicos, en este tipo de enfermedades, del trastorno de ansiedad, la población obviamente más afectada o la población que desencadena este trastorno,
obviamente son las mujeres. Esto debido a muchos factores, ¿no? Son factores biológicos, factores ambientales, sociales, familiares, son múltiples factores, ¿no? Eso no quiere decir que no haya población, obviamente, masculina. También hay población, pero su porcentaje es menor, es un poco inferior. En la población de mujeres hemos obtenido las atenciones que nosotros tenemos en los hospitales, las mujeres que buscan ayuda. También eso puede ser un indicador, ¿no? Quienes buscan ayuda mayormente en los temas de salud son las mujeres y más no los hombres. Pero te hablo estadísticamente, quienes obviamente asisten a los centros hospitalarios cuando han sido afectadas por este trastorno de ansiedad son las mujeres. Sí. Claro. Y también leía unas cifras de que parte de la población vulnerable también son los niños y adolescentes, ¿verdad? Porque les ha impactado también este encierro y en algunos casos se ha visto procesos también por violencia contra niños, niñas y adolescentes. Los estudiantes, bueno, cuando hablamos de niños y adolescentes, el gran porcentaje, por no decir todos, estos niños han sido pues obviamente afectados, ¿no? Porque han tenido que adaptarse a las clases a distancia, ¿no? Con escaso contacto de compañeros, de profesores. Sin estimulación, como lo hacen en el colegio, por ejemplo. Ansiedad, claro, esto les ha generado ansiedad sobre el futuro, ¿no? Normalmente el niño los niños en la etapa de la niñez, su proceso de desarrollo tiene que ver muchísimo con la interacción, con el vínculo, con la socialización, ¿no? Y esto ha generado, obviamente, pues, ansiedad al futuro. Y por ende, muchos niños y adolescentes están siendo vulnerados. Probablemente los que podemos o los que pueden, obviamente, contener son los que tienen mayores, diría, factores de protección. Pero niños o adolescentes que les ha impactado y con pocos factores de protección y mayor con factores de riesgo, entonces ellos pues han desencadenado este miedo al futuro y por ende están experimentando este tema de la ansiedad, ¿no? Que es obviamente un desencadenador de otras enfermedades que pueden ser tanto físicas como psicológicas, ¿no? Entonces, esto es un tema que hay que seguir tratándolo, hay que seguir estudiándolo, hay que seguir abordándolo. Por ende, hay que capacitar muchísimo a la sociedad en general y por ende, pues trabajar muchísimo los factores de protección, que son los elementos que van a favorecer cómo podemos, obviamente, salvaguardar que ya ha sido vulnerado en muchos niños y adolescentes y también adultos, a través, obviamente, del proceso psicoeducativo, que es la parte de la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, muchos creen, pues, enfermedades, ¿no? Y en realidad salud mental no es enfermedad. Salud mental tiene que ver con prevención. El tema está que probablemente una de las cosas también que nos hemos dado cuenta en esta pandemia, en salud mental, a lo menos en nuestro contexto, en nuestro país, salud mental, pues, es lo que más ha faltado, ¿no? Y lo que menos, obviamente, el Estado obviamente apuesta y por ende no hay un presupuesto nacional, no ha habido, porque ya estamos en camino a fin de este año y por ende pues como resultado vamos a tener y tenemos pues una población afectada con todas las enfermedades de salud mental, ¿no? Pero lo que a veces nos lleva a algo en una encrucijada es salud mental es prevención, es anticiparse a los hechos, ¿no? Y eso es algo que no hemos trabajado por años y por ende esta pandemia nos ha demostrado pues que poco sabemos de prevención y a veces más hablamos de enfermedades, más hablamos de diagnósticos, pero poco hablamos de estilos de vida saludable, familias saludables, sociedades saludables, ¿no? Trabajos comunitarios, no hay. O sea, lamentablemente es un día 10 de octubre, pero yo diría pues un 10 de octubre donde cada vez más en nuestro país nos sentimos más vulnerados porque un Estado que no apuesta por el tema de la salud mental, porque tenemos un enfoque mecánico, un enfoque que no es sistémico, un enfoque que no miramos al ser humano en su integridad, en su totalidad, lo miramos solamente físicamente, pero no lo miramos mentalmente, y por ende, pues esta pandemia lo que más ha impactado
es la parte mental, ¿no? Un ser humano, el estrés, una persona estresada, con niveles de ansiedad, es una persona pues que dificulta obviamente el tratamiento si ha sido infectada por COVID, ¿no? Dificulta a los médicos, dificulta a los trabajadores asistenciales, dificulta. Pero lamentablemente no hay políticas de salud mental y por ende pues esto nos genera una capacidad de poder, obviamente, necesitamos, yo diría, pues, tomar conciencia, ¿no? No solamente desde la población, sino también desde el Estado, Judith. No hay suficientes psicólogos a nivel nacional o centros especializados en los hospitales, por ejemplo, o en los centros de salud. Hay suficientes ambientes de atención para personas con problemas de salud mental. Sí, o sea, en realidad sí, hablamos de la población en general, ¿no? A nivel, obviamente, de nuestra región propiamente dicha, la cantidad de psicólogos es incipiente en base a donde están obviamente ubicados en diferentes instituciones, ¿no? A nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de promoción. Es poco, ¿no? Pero yo diría, pero ni siquiera con lo poco que tenemos, tenemos un plan de intervención, primero, interinstitucional. No hay un trabajo institucional, sectorial. Dos, el tema que a veces no pasa por los espacios de trabajo, sino más bien pasa por un cambio de política, por un cambio de enfoque, yo diría más a nivel social, a nivel comunitario, clínico comunitario, social comunitario. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo no está simplemente dentro de un local, dentro de un consultorio. Yo creo que el desafío de la psicología, considero, y para el Estado y para los psicólogos, es un trabajo más de campo, es un trabajo comunitario. Ahora, en Piura nosotros tenemos un gran avance, porque existen los centros de salud comunitarios, los de salud mental comunitaria. Es un gran avance, yo creo que sí hay. Lo que pasa es que necesitamos impulsarlo más, necesitamos promocionarlo más, necesitamos obviamente tener muy claro las políticas de acción de estos centros comunitarios de salud mental, cómo están articulados a las diferentes instituciones, cómo están articulados a la comunidad, cómo se accede a estos espacios, que es dificultoso mayormente cuando tenemos ansiedad, depresión. Ahí recién buscamos un centro de salud mental, ¿no? Y en realidad falta mucho por el tema de educar. Yo creo que salud mental es educación, salud mental es prevención. Yo creo que eso es el tema. Si bien es cierto, hay una población que ha sido vulnerada con esta pandemia, que está desarrollando una serie de desajustes a nivel físico, a nivel mental, pero considero que hay una gran población que necesita ser educada para poder obviamente prevenir y anticiparnos algún desastre más obviamente complicado a nivel de la salud mental, a nivel de la salud integral del ser humano. Entonces, considero que en realidad sí existen, claro, son incipientes, son pocos, pero hay. Lo que falta es más impulso, trabajar con lo que tenemos, ¿no? Probablemente en salud, pues tenemos, por ejemplo, en COVID, hay como 6, 7 psicólogos, ¿no? Eso ya es un avance. Ahora, el trabajo tiene que ver más con el tema de lineamientos, visualizar más cómo es este trabajo a nivel sectorial, ¿no? A nivel preventivo, cómo educar, cómo trasladar esta información del profesional a la comunidad, cómo los colegios tienen que estar también articulados. Yo creo que el tema de salud mental tiene que ver con articulación, y eso es lo que poco obviamente no estamos articulados, no estamos obviamente vinculados, no hay una comunicación clara, y eso es también salud mental. Salud mental tiene que ver con la capacidad de poder comprender y entender obviamente lo que me trasladan y lo que recibo, ¿no? Y de ahí parte de lo que yo puedo obviamente trabajar el aspecto de prevención, el aspecto de obviamente de poder buscar a un especialista frente a un problema que tiene que ver con ya con el tema de salud mental, como el tema de ansiedad, ¿no?
Por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad tiene que ¿Cómo ser identificar, tratada. doctor, ya que habló del tema de ansiedad y depresión, por ejemplo? ¿Cómo identificar los signos de alarma de una persona ahora mismo, por ejemplo, en las casas, ¿no? En la vivienda, las personas que están, que de pronto no quieren salir porque han estado todo el tiempo en cuarentena, o los que salen y tienen miedo y vienen y de repente proyectan ese miedo en su familia, ¿verdad? Claro, mira, tu pregunta es muy buena, porque en realidad muchos creen que tiene que detectarlo un especialista. Está bueno, pero considero que la población tiene que trabajar el empoderamiento, tiene que la capacidad de detección para poder canalizar estos casos, ¿no? Que es en casa, que es en los centros laborales, que es en la comunidad. Vamos a tu pregunta. Tú dices, ¿cómo detectar una persona que está vulnerada o está siendo ya, está siendo de alguna manera, va en camino a desarrollar algún trastorno que puede obviamente generar un estrago a nivel mental y a nivel físico? Bueno, a ver, detectar síntomas, síntomas físicos, síntomas emocionales, a nivel cognitivo, a nivel obviamente motor. Ejemplo a nivel físico, por ejemplo, no duerme, no come, tiene problemas, por ejemplo, para respirar, tensión en la cervical, inquietud motora, sudoración, su rostro obviamente es un rostro que no es obviamente relajado, está tenso. A nivel emocional, hay mucha tristeza, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad frente a algo, se impacta. Entonces, si esto obviamente tiene, por ejemplo, pasado una semana, 2 semanas, inmediatamente tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda, tiene que ir, obviamente, llamar por teléfono, ahora que están las teleorientaciones, la telemedicina, buscar, obviamente, algún apoyo de un espacio comunitario que le pueda, obviamente, sostener. Y desde casa, desde lo más inmediato, esto tenemos que enseñar desde muy pequeños y también de las personas adultas a poder obviamente comunicar estos síntomas, estos malestares y tener la capacidad también del otro de poder saber escuchar. El tema es que a veces no sabemos escuchar y aparece esta famosa palabra de decir, cálmate, ya te va a pasar, estás exagerando, Claro. y en realidad eso no es ayuda. Ayuda implicaría desde estos síntomas que le estoy detectando en casa, te entiendo, te comprendo, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Inmediatamente, obviamente, ya si estamos hablando de semanas, 2 semanas o una semana ya es alerta. 2 semanas ya estamos hablando que el paciente está en estado de sufrimiento emocional. 3 semanas, ya obviamente este paciente es un paciente que está obviamente ya olvidado y vulnerado. Entonces, ahora, ¿cómo se accede a una atención? Una atención tiene que ser accedida a nivel, obviamente, multidisciplinario. Si estoy en un lugar y no hay, obviamente, un psicólogo o un psiquiatra, tengo que ir a un médico general. El médico general está capacitado para poder, obviamente, en emergencia, poder, obviamente, a través de fármacos, a través de ansiolíticos, tiene que, obviamente, a esta persona regularlo momentáneamente, o sea, es decir, las 48 horas, ¿no? Que tiene que ponerle algún ansiolítico, algún antidepresivo, y luego, obviamente, para que pueda acceder a una consulta psicológica o a una consulta psiquiátrica, ¿no? A los inicios es una consulta psicológica, pero si hablamos ya de sintomatologías, vamos a suponer, de tu miedo, tiene un nivel de 0 a 10, está en 10. A ver, tú le dices, señora, su miedo, ¿cuánto le pone de 0 a 10? Me dice 9, 10. Estamos hablando de un caso que psicológicamente no lo vas a poder manejar así nomás. Entonces ahí necesitamos hacer una interconsulta a psiquiatría, ¿no? Entonces el trabajo de este tipo de problemas de salud mental tiene que ser abordado multidisciplinariamente, ¿no? No puede ser abordado solamente con el psicólogo o con el psiquiatra, ojo, tiene que ser abordado en equipo. El psicólogo no puede estar abordando este tipo de casos solo, ¿no? Si el caso es obviamente un caso que no puede dormir 5 días, 7 días, la ansiedad lo tiene obviamente, diría yo, en la boca, ¿no? En la garganta lo tiene,
entonces tenemos que derivar a psiquiatría. Igual, que el psiquiatra debe dar sus fármacos y lo que tiene que hacer es hacer una interconsulta psicología. ¿Para qué? Para que el psicólogo se encargue ya de la parte psicológica, de la parte psicoeducativa, de cómo tiene que manejar el paciente sus emociones, cómo tiene que manejar cómo tiene que ir entendiendo que hay pensamientos que tiene que reestructurarlo. Entonces, a larga data, es decir en un menos de 3 semanas, 4 semanas, este paciente tiene que estar estabilizado, ¿no? Y puede de alguna manera ir dejando el fármaco porque tiene el apoyo psicológico. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario. Si no hay psiquiatra, lo puede hacer un médico general, pero también el médico tiene que derivar, obviamente, al psicólogo, y el psicólogo tiene que derivar al psiquiatra. Entonces, no se puede quedar en este tipo de casos que estamos viendo. Yo estoy atendiendo, por ejemplo, personas que, por ejemplo, no duermen 5 días. Ayer atendía a una mujer gestante, tiene 4 semanas de gestación, ha dejado los fármacos, ella tenía antecedentes ya de tratamiento por trastornos de ansiedad y depresión. Esta mujer no duerme 7 días. Entonces, ahora tenemos que, obviamente, ahora tengo que derivar como psicólogo, tengo que derivar, obviamente, a un psiquiatra. Y debido a la pandemia, doctor, se suspendió la atención de las personas que llevaban este tratamiento de ansiedad y depresión en los hospitales. Bueno, se suspendieron las consultas externas, sabemos. ¿Cómo se está reiniciando o cómo se reinició esta atención? Usted habló de la telemedicina, ¿cómo les ha ayudado de pronto esto? Se suspendió la atención, obviamente, presencial, pero se siguió atendiendo a través de emergencia, y luego, pues, obviamente, ya se ha retomado a través de la telemedicina, la teleconsulta, la teleorientación, ¿no? Entonces, se sigue atendiendo. Lo que pasa es que a veces, más que la atención, tiene que ver que estamos muy vulnerados a nivel de información, de comunicación, o sea, cómo conducir a un paciente, por dónde puede ingresar este paciente, qué servicio puede atenderlo, ¿no? Lo que pasa es que esta pandemia también nos ha demostrado, pues, que no tenemos manera de responder cuando enfrentamos este tipo de situaciones, obviamente, donde nos demandan, pues, diría yo, pues, hay una alta demanda, ¿no? Entonces, los servicios como salud mental se pierden, pero han estado activados. Ahora, la idea es que, más que nada, que la población sepa cómo manejar este tipo de casos y cómo acceder, ¿no? A través de, ahora en este instante, por ejemplo, vamos a suponer, te vas tú a Cayetano, te acercas a la ventanilla, sacas una cita y obviamente la cita es para que el médico te llame, ¿no? O sea, ahora se está abordando de esa manera. Tú puedes ir al hospital y sacar por ventanilla tu cita y el médico o el psicólogo o los especialistas te van a llamar, ¿no? Este es un gran avance, yo creo que, pero a veces la población no lo sabe, ¿no? Y a veces se malinforma. Entonces es importante también que esto, obviamente también se pueda trabajar el tema de cómo poder manejar este tipo de informaciones para que llegue a la comunidad. Entonces, yo considero que la ansiedad es un tema que recién está apareciendo, ¿no? Todavía la sintomatología, mucha gente lo ha comprendido como parte de la situación. En algunos casos sí, en muchos casos no. Muchos síntomas ya se están convirtiendo en síntomas que la gente se está vulnerando físicamente, emocionalmente, laboralmente, socialmente, familiarmente, se está vulnerando. Entonces es importante que eduquemos a la población, y la educación implica prevención. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Considero, pues, cuando una persona muy cercana en casa le dice, te comprendo, te entiendo, ¿no? Estoy acá para ayudarte, ¿no? Validar su sintomatología, ese es un gran avance. ¿Por qué? Porque el paciente tiende, obviamente, a sentirse, lo que busca es un espacio seguro. Lo que pasa es que en la ansiedad tiene que ver mucho con sentirse, obviamente, vulnerable. Entonces, encontrar un espacio seguro es el primer paso, probablemente desde casa. Y luego desde una atención, obviamente, pues ya a nivel de salud pública, ¿no? Así es, doctor. A nivel nacional, según el Instituto Nacional de Salud Mental, había hasta el 2018 4 millones de afiliados al SIS que requerían atención en salud mental y 2 millones en salud. ¿Usted cree que esta cifra se va a incrementar debido al impacto que ha tenido la pandemia? Bueno, a nivel mundial incluso están proyectando
un colapso del sistema de salud mental por los efectos precisamente del COVID que todavía se están estudiando, ¿no? en la población. Sí, yo considero que según obviamente ya la experiencia, ¿no? La experiencia de las diferentes pandemias, los diferentes momentos que ha vivido el mundo, de estas experiencias pasadas, bueno, se espera pues que en realidad de alguna manera pues en los próximos meses, los próximos años que vienen, tienen que activarse los programas de salud mental mucho más, obviamente diría, consistentes a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Tiene que trabajarse bastante, ¿no? Porque si no, obviamente, pues probablemente no solamente vamos a tener el impacto del COVID-19, sino vamos a tener el impacto de una población afectada por salud mental, ¿no? Entonces considero que va a subir, va a aumentar. Es muy probable que el momento que se abran los hospitales, los centros, hay una atención presencial, va a haber un abarrotamiento, va a haber obviamente falta de atención, va a haber falta de carencia de profesionales, para eso me imagino se van a desarrollar una serie de estrategias, pero sí esta pandemia va a demostrar que las tasas obviamente de afectación en temas de ansiedad, de depresión, de estrés, ¿no? Y otras enfermedades van a aumentar. Y probablemente a fin de año vamos a poderlo comparar, ¿no? El año 2019 con el 2020 va a haber una diferencia abismal, ¿no? El impacto que ha sufrido la población en temas de salud mental. Y por ende, pues necesitamos que el Estado pueda invertir mayor en salud mental, ¿no? Tener más presupuesto para este tema de salud mental, ¿no? Yo creo que la campaña que tiene que ver hoy día con el tema de la salud mental es que el presupuesto tiene que incrementarse, ¿no? Para poder obviamente sostener el año que viene. El año que viene va a ser un año probablemente donde vamos, como desde la pregunta que tú me haces, va a haber mucha población afectada, va a haber mucha gente que recurre obviamente a los centros comunitarios de salud mental, a los consultorios psicológicos, a los consultorios psiquiátricos, pero no solamente es eso, yo creo que el tema en nuestra sociedad es que la gente no va directamente a salud mental. Eso es lo que a veces hay un estudio que demuestra que la gente todavía no lo reconoce. La gente va primero porque el impacto de la salud mental tiene que ver también con una alteración de síntomas físicos, ¿no? Y entonces la gente Y recurre justo eso lo primero. quería preguntar, ¿qué relación tiene el tema de salud mental o si podemos cuidarla bien, por ejemplo, en el tema de tener síntomas de algunas enfermedades? Porque bueno, yo conversaba también con un psicólogo y decía que el 90% de las enfermedades podrían prevenirse si es que se tiene un adecuado control de nuestra salud mental. Sí, o sea, indirectamente considero que sí, indirectamente que sí, porque una enfermedad tiene muchos factores, eso hay que entenderlo. Tampoco no hay que decir obviamente sí, porque la gente obviamente tiene una buena salud mental, no va a tener una enfermedad física. No, no es así, porque en realidad una enfermedad desencadena por múltiples factores, múltiples factores. Ahora, que hay un factor que tiene que ver con el tema de salud mental que contribuye, que obviamente previene, sí, pero no podemos decir eso va a generar. Probablemente ese es un factor muy importante cuando la población de alguna manera tiene una buena salud mental. Por ende, no solamente va a disminuir, obviamente, que desencadene una enfermedad, sino yo diría, va a poder prevenir. ¿Prevenir qué quiere decir? Prevenir, yo puedo ir antes de lo que obviamente puede desencadenar, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, ¿no? Puedo prevenir, anticiparme. ¿Por qué? Porque soy una persona con una capacidad de conciencia, tengo una capacidad de poder no minimizar ni exagerar, sino entiendo y comprendo que esto hay que obviamente consultarlo, hay personas especialistas, ¿no? Es que el tema de la salud mental pasa también por el tema de la capacidad de cómo entiendes las cosas. O sea, no solamente salud mental es obviamente la ansiedad y la depresión, sino también la salud mental pasa más bien por el tema de cómo comprendemos, de cómo recibimos las cosas, de cómo asimilamos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos comunicamos, ¿no? De cómo de alguna manera nos anticipamos a los hechos. Entonces, una persona que de alguna manera
tiene una buena salud, por ende, pues, ¿no? Va a poder, obviamente, prevenir, va a ir a su médico a tiempo, va a tomar las pastillas, obviamente, a tiempo. Es como el diabético, ¿no? El diabético, ¿qué hace? Llega al endocrinólogo, lo medica, vuelve al siguiente mes, el endocrinólogo lo revisa y sus niveles de glucosa siguen altos. ¿Por qué? Porque el paciente toma cuando quiere su pastilla, sigue comiendo lo que obviamente no debe comer, sigue obviamente teniendo malos estilos de vida, y eso tiene que ver con salud mental, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una buena salud mental, también puede prevenir o puede rehabilitarse de enfermedades crónicas. El tema pasa también porque de alguna manera, pues, a veces no tenemos muy bien entendido en la población mente y cuerpo, ¿no? Cómo es muy importante, para mí primero, el primer paso en una atención de un paciente es la psicoeducación, que la gente se psicoeduque. De nada sirve que vayas al psicólogo si no estás psicoeducado. De nada sirve que vayas a un especialista si no estás psicoeducado. Entonces hay que educar. La psicoeducación parte primero por poder, obviamente, trasladar información de lo que le está pasando. Y por ende, pues esta persona empieza a desarrollar estilos de vida saludables. Por ejemplo, una persona que practica deportes, una persona que camina al aire libre, una persona que se levanta temprano, ¿no? Muy temprano y espera la salida del sol. Es una persona que tiene obviamente mayor capacidad de poder prevenir lo que puede venir. Tampoco podemos decir, obviamente, no va a venir, me puedo enfermar, porque hoy en día la definición de salud es salud y enfermedad. Ya no podemos, no hablamos solamente de salud, sino hablamos también de enfermedad como parte de, obviamente, de la vida. O sea, tú te puedes enfermar, yo me puedo enfermar, eso no es malo. El problema está cuando no sabemos enfrentarlo. La ansiedad no es un problema. El problema es cuando no sabemos enfrentar la ansiedad. Ese es el problema. La depresión no es un problema porque también me deprimo. No soy psicólogo y me deprimo. La depresión no está mal, es una enfermedad. El tema es cuando no sabemos cómo vamos a enfrentar la depresión. ¿Cómo vamos a hacernos cargo de esta enfermedad o de estos síntomas? ¿Qué debo hacer? Entonces, a veces, obviamente, lo que pasa más por un tema de psicoeducación, de una capacidad más vincular, de una capacidad más comunicacional, de una capacidad más afectiva, ¿no? La capacidad de atreverse a conversar, a dialogar, a escuchar este tipo de conversaciones, que a veces lo más complicado que se nos ha hecho en esta pandemia es la capacidad de poder conversar, ¿no? De lo poco que hacíamos. Entonces, es muy importante también que estos espacios inviten, ¿no? Y favorezcan a una capacidad de poder recuperar estilos de vida saludables para poder, obviamente, prevenir. Estamos a tiempo. ¿Cuáles son esos estilos de vida saludables? Usted mencionaba el ejercicio. Cuando hablamos de estilos saludables, infinitos, son muchos. Yo siempre uso la palabra reaprendizaje. Cuando digo reaprendizaje es hacer cosas a veces de lo que a veces hemos dejado de hacer humanamente. Como por ejemplo, dormir obviamente a la hora que hay que dormir, ¿no? 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, dormir tus 8 horas, tus 7 horas, ¿no? Es un estilo de vida. A ver, algo más sobre esto. No dormir, obviamente, pues con la televisión, ¿no? Esa es la mala costumbre que tenemos, ¿no? Y nos dormimos, obviamente, y pensamos, pues, que dormir es, obviamente, no sé, de repente, un espacio para poder hacer otras cosas, ¿no? Dormir es dormir, ¿no? Otro tema, un estilo saludable. Eh, alimentarnos saludablemente, ¿no? Comer cosas más saludables, visitar a una nutricionista para que obviamente comas alimentos saludables, ¿no? No exceder obviamente de proteínas, no exceder obviamente de carbohidratos, ¿no? Estilo saludable, ¿no? Por ejemplo, vincularse, ¿no? Estar felices, estar alegres, sonreír entre las personas, no discutir, tener capacidad resolutiva, ¿no? Capacidad de empatía, capacidad de ponerse en el otro, caminar temprano, salir a correr temprano, o a las 6 de la tarde, cuando el sol está obviamente guardándose, salir a caminar, ¿no? Sembrar plantas, ¿no? Barrer tu casa, ¿no? Limpiar obviamente tu avenida, ¿no? Son estilos de vida, ¿no? Estilos de vida no tiene nada que ver simplemente con un tema de, diría yo, de una cosa, diría yo, elemental o algún, diría yo, algo material, sino tiene que ver algo más sutil, con algo más subjetivo, ¿no? Que tiene que ver más con algo
emocional, con algo más intrínseco, ¿no? Diría yo, un estilo de vida que la motivación no salga de afuera, que la motivación salga de ti mismo, ¿no? Valioso, ¿no? ¿Qué más? No sé, tener espacios donde no estén 4 o 5 personas, sino estar 10, 8 personas, ¿no? Que ahora, hoy en día, pues, frente a esta pandemia, es algo, pues, deshumano, ¿no? Es algo, no es humano estar aislado, de verdad. Es algo terrible, ¿no? Lamentablemente, eso es algo que va a dejar mucha secuela en la población, porque nosotros Sí, somos seres de... justamente eso le iba a preguntar en el tema de las personas que fueron aisladas precisamente por contagiarse, por ejemplo. Una de las recomendaciones, por ejemplo, de ustedes como psicólogos en el tratamiento de pacientes normales, digamos, bueno, de enfermedades comunes, es que el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento emocional que debe tener por parte del personal de salud, de la familia, y en este caso, por ejemplo, los pacientes con COVID simplemente se aislaban o los aislaban, ¿no? Le decía, vaya a aislarse a su casa. En otros casos, venga al hospital y lo aislaban bueno, con el grupo de pacientes que estaban contagiados sin la posibilidad de tener un familiar cerca. Y eso pronto a algunos también les afectaba, ¿no? Emocionalmente. Mira, no son, mira, sí, en realidad ha sido afectado emocionalmente y mentalmente, ¿no? Porque no es humano, pues, ¿no? Obviamente, alejarte de tus hijos, de tu familia, ¿no? De tu hogar. Por eso es muy importante que jugar este papel muy importante de cómo tienen que haber agentes dentro de los espacios de trasladar la información, de comunicar, ¿no? Básico, ¿no? Que a veces, ¿no? Ahí viene tu pregunta hace un rato cuando decías la falta de profesionales, ¿no? No es suficiente, porque a veces esta información, llevarla a los familiares que están afuera, a veces pues se complica, ¿no? Entonces, sí, yo considero que esta separación, este alejamiento, no solamente de los pacientes, sino en general, nos hemos alejado de la familia, nos hemos alejado pues físicamente, ahora tenemos una distancia de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Esto está afectando muchísimo emocionalmente, esto va a traer secuelas más adelante. Si no sabemos, obviamente, generar espacios comunitarios, espacios afectivos, espacios del diálogo, aprovechar estas plataformas que son valiosísimas, de verdad, porque considero, si bien es cierto, no podemos contactarnos físicamente, pero podemos, obviamente, generar espacios, ¿no? De plataformas donde podemos reunirnos, podemos conversar, dialogar. Bueno, en casa estamos aislados, pero con las personas que tenemos la confianza y tenemos la seguridad que no están infectados, tenemos que reunirnos, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, dentro de casa también se ha metido algo, ¿no? El tema de los chicos están metidos en el dormitorio, con la computadora, y eso también hay que trabajarlo bien, porque esto implica pues de 8 a 12, de 8 a 11, ¿no? Pero después de eso, el niño debe salir, los padres deben comunicarse, deben dialogar, deben estar juntos, ¿no? Porque esto también sutilmente, aparentemente en casa, podemos también estar favoreciendo esta vulnerabilidad de alejamiento. Entonces, con las personas que tenemos cerca a nosotros en casa, hay que practicar esta cercanía. Yo creo que ese es un elemento básico en salud mental. Para mí, el elemento básico de recuperación en el tema de la salud, incluso de cualquier enfermedad, ansiedad, depresión, es el vínculo. Es el vínculo. Yo creo que es el vínculo lo que desencadena toda enfermedad. Si una persona no tiene buen vínculo, es una persona que está, obviamente, o ha tenido una historia de vínculo crítico, entonces en el futuro, ¿qué va a pasar? Esta persona va a ser vulnerable o no va a ser resiliente. Por eso, personas que han sufrido violencia, han sufrido, obviamente, vulnerabilidad de vínculo cuando han sido niños y llegamos a ser adultos, entonces somos personas que fácilmente nos vulnera estas enfermedades. Dos, no tenemos la capacidad de poder sobreponernos a las adversidades. Entonces ahí demuestra que el vínculo es básico para la recuperación, desde la atención, desde la manera de cómo, por eso te explicaba, si bien es cierto, había dificultad, hay dificultad y va a haber, ¿no? Por el tema de poder acceder a un servicio de salud mental por X razones, pero en casa la familia tiene que tener obviamente la capacidad de poder sostener este paso, mínimamente siquiera para poder entender y comprender de lo que pasa. Quitarnos esta palabrita de cálmate, ya va a pasar, esto estás exagerando, ¿no? Esto le pasaba a los demás, no hay que minimizar, hay que tener la capacidad de poder tener vínculo. Vínculo es capacidad de escuchar, vínculo es capacidad de comprender, vínculo es ponerte en el lugar del otro, ¿no?
son En elementos. casa cuando dicen, por ejemplo, los niños no lloran, ¿no? A los pequeñitos. Exacto, ¿no? Los niños no lloran, qué sé yo, las mujeres nomás lloran. Desde ahí le estamos generando obviamente la capacidad de poder vincularse con sus emociones, la capacidad de vincularse con su historia. ¿Cuántos seres humanos, yo cuando atiendo a pacientes me dicen, pero discúlpame, ¿no? Porque se pone a llorar, me dice, discúlpame. Le digo, ¿cómo vas a pedirme disculpa? No, tranquila, este es un espacio que es justamente el lugar indicado para poder, obviamente, mirar esto de lo que te está pasando, le digo, ¿no? Mira, pero fíjate la pregunta, ¿no? Disculpe, porque estoy llorando, ¿no? Pensamos que las emociones son ofensivas para los demás, porque justamente vive con esta estereotipo, ¿no? Maldado en la infancia cuando dicen, pues, los hombres no lloran y las mujeres sí lloran, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos ha hecho mirar que históricamente estamos de alguna manera, pues, engranando mal las cosas, psicológicamente y mentalmente. Lo que necesitamos hacer es un proceso de reestructuración humana, de vínculo, de respeto, de armonía, de cuidado. Eso es lo que más ha faltado en esta pandemia. Yo creo que no es lo que ha faltado medicina, no ha faltado, está bueno, ¿no? Esos son como recursos médicos, como procedimientos médicos, pero lo que más ha faltado en esta pandemia es la capacidad de comprender y entender al otro, ¿no? La capacidad de poder, obviamente, sostener al otro, porque la población de salud se ha estresado también, ¿no? Y por ende ese estrés también ha dado una mala respuesta muchas veces a la población, pero de alguna manera nos ha faltado entender esa parte para poder contener, para poder sostener a esta población, obviamente, asistencial, pero también esa capacidad de que la población también aprenda a poder también a sostenerse. Por eso yo digo, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad en general, yo diría que estamos en enfermedad mental, yo dejaría algo muy interesante. Cuando alguien se enferma, el primer paso que tiene que dar un paciente o una persona enferma es que se haga cargo de su propio tratamiento, que se haga cargo que sea el protagonista de su recuperación. A veces esta cosa maldad, el protagonismo no lo tiene el médico, lo tiene el médico, lo tiene el procedimiento médico, entonces el paciente cree imaginariamente que eso le va a sanar. Está bueno como procedimiento, pero uno tiene que tener la capacidad de poder ser el protagonista de su curación, ¿no? Y ser protagonista es decir, tener mentalidad positiva, tener estilos de vida saludable, asistir a tus consultas cuando te citan, comprometerse en lo que te está diciendo el médico, porque es protagonista, pues. Pero si le damos a él protagonista, al médico, o al medicamento, al procedimiento, entonces ahí tenemos pues esta cosita que siempre escuchamos, ¿no? El que ese médico no me curó, esa pastilla que me dio el médico no me ayudó. No, el médico te dio la pastilla adecuada. Lo que faltó es que tú seas protagonista de tu cambio, de tu recuperación. Y eso solamente se hace cuando obviamente nos atrevemos a dar este gran paso de poder tener autocuidado y capacidad de poder obviamente ir desarrollando nuestra autoestima y nuestra identidad. No Muy sé. bien, doctor. Finalmente, ya para concluir la entrevista el día de hoy, ¿qué reto cree usted que les espera a los profesionales de la salud mental de cara a esta situación, bueno, a la pospandemia o al próximo año, porque todavía no salimos en realidad de la emergencia por la pandemia? En algunos países se está hablando de rebrote, en nuestro país, bueno, no sabemos. ¿Y cuál cree que serán los retos para la salud mental en el país y en el mundo? Yo creo que nuestro gran desafío es cuidar nuestra salud mental, pero que no sea un eslogan, que no sea un panfleto, que no sea algo que circula, no más. Cuidar nuestra salud mental implica tener una visión integral, una visión amplia. Considero que no solamente pasa por el tema cognitivo, sino pasa por el tema también emocional, por el sentir, ese es básico. El gran reto y el gran desafío yo considero a nivel en general, es obviamente pues, yo diría, reconocernos como seres humanos, ¿no? La capacidad de poder obviamente plantearnos nuestro gran desafío desde nosotros, cuál es nuestro aporte a la salud mental de donde estamos,
a nivel, por ejemplo, de nuestro sector, tanto a nivel de los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, el desafío es que tenemos que cuidarnos más. Y yo creo que el autocuidado. En medida que nosotros nos cuidemos, también vamos a poder cuidar a los demás. Yo creo que ese es el gran desafío. Yo creo que esta pandemia nos ha agarrado donde muchos nos estábamos cuidando. Y esta pandemia nos demuestra que el primer paso no es el cuidado al otro. El primer paso es cuidarnos a nosotros. Y cuando estamos cuidados, estamos preservados, estamos íntegros, podemos obviamente ir a dar la mano al otro. Pero si vamos obviamente descuidados, entonces no vamos a poder ayudar al prójimo. Entonces yo creo que en este tema de salud mental es el autocuidado. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos en términos amplios, en términos, hoy diría yo, más allá de lo que consideramos hasta ahora lo que nos han dicho, ¿no? Entonces, el autocuidado, Yumina, eso para mí sería esta frase, el autocuidado, porque lo que he encontrado en consulta es gente que no sabemos cuidarnos y a veces también profesionales que no sabemos cuidar. Necesitamos atrevernos a cuidarnos nosotros mismos, a ser maduros. Yo creo que la madurez psicológica, la madurez integral de un ser humano, cuando se hace responsable de uno mismo, cuando obviamente tiene muchos recursos para poder afrontar estas vicisitudes pandémicas que el mundo atraviesa. Entonces necesitamos más prepararnos para momentos más difíciles, para momentos más calaminosos, porque el ser humano es eso. Históricamente, como Homo sapiens, como descendiente de los Homo sapiens, somos seres obviamente capaces de poder preservar nuestra especie y con la capacidad de vínculo y con la capacidad de autocuidado. Bueno, eso es lo que yo podría dejar como mensaje en este tema de la salud mental. Cuidarse o cuidar. Muchas gracias. Gracias, Yumila, a ti, no, de verdad, gracias. Nada, muy Gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlo pronto nuevamente aquí con nosotros, pues para seguir hablando de este tema, porque en realidad hay bastante de qué hablar sobre salud mental. Gracias, doctor Maraví. Gracias, mucho gusto, cuídate, nos vemos. Okay. Muchas gracias a nuestros seguidores y también al Brisas TV que nos transmite a través de Telecable Smart Perú. Muchas gracias por seguirnos a través de pirua.p.